Tema: periodización de la historia, páginas 134 y 135 de su libro de texto. Quien le habla es su maestro de Ciencias Sociales, Harold Rodríguez, y como ustedes sabrán, el propósito de este video es para poder resolver la guía que se le acaba de enviar. Ok, como hemos estado hablando de periodización, algunos datos importantes los mencionaremos en este video. Bien, los historiadores nos dicen que para poder estudiar la historia es importante poderla dividir en varias etapas. En este caso, las dividimos en tres etapas de la historia universal. Iniciamos con las primeras: prehistoria, protohistoria e historia. Estas son las tres etapas de la historia universal, que se caracteriza cada una de ellas de la forma siguiente. Por ejemplo, la prehistoria se caracteriza porque se encuentran los primeros seres humanos y es aquí donde ellos se convierten de cazadores y recolectores a utilizar el fuego. La protohistoria, que es la que divide a ambas etapas, pues aquí es donde aparece la escritura, aunque hay sociedades ágrafas, en otras palabras, sociedades que no tienen escritura, pero que también son parte de la historia. Y finalmente la historia, que la vamos a dividir en 4 edades y la vamos a ver más adelante. Repito entonces, las etapas de la historia universal son prehistoria, protohistoria e historia. Bien, decíamos anteriormente que para poder estudiar la historia es importante dividirla en edades, y cada una de estas está dividida y también en ellas resalta un acontecimiento importante para la humanidad. En este caso, la historia se divide en las siguientes edades. Primero, la edad antigua, la edad media, tercero, la edad moderna y finalmente la edad contemporánea. Bien, como dije anteriormente, estas edades tienen una característica, y es que cada una de ellas cuenta con un acontecimiento que parte y que sobresale para la humanidad. En este caso, en la Edad Antigua, el acontecimiento que finaliza la Edad Antigua es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. En la Edad Media, el acontecimiento que sobresale es la caída del Imperio Romano de Oriente, no confundir con el de Occidente. Repito, la de Occidente o el Imperio Romano de Occidente se dio su caída en el año 476 en Edad Antigua. El Imperio Romano de Oriente, que este fue importante para el descubrimiento de América, ya les voy a explicar por qué, se dio en el año 1456 después de Cristo. En la Edad Moderna, el acontecimiento importante que sobresale para nosotros, los seres humanos, es la Revolución Francesa, que se dio en el año de 1789. Más adelante hablaré sobre eso. Y finalmente, en la Edad Contemporánea, que abarca a partir de la Revolución Francesa hasta el día de hoy, es decir, el año 2020 es parte de la edad contemporánea. Y vamos a poner algunos ejemplos de esto más adelante. Bien, esto en cuanto a la historia y las edades de la historia. Cada una de las edades de la historia tiene características. En el caso de la edad antigua son las siguientes. La primera característica es que las sociedades son politeístas, es decir, que creen en varios dioses. Poli es una palabra que nos indica que tiene varios, eístas, estamos hablando de dioses. Entonces son sociedades como Mesopotamia, Grecia, Roma. En el caso de América, los mayas, los incas, son sociedades que creían en varios dioses. Entonces eso quiere decir politeísta. También aquí aparecen leyes, las primeras leyes de la humanidad. En el caso de Mesopotamia, por ejemplo, el rey Hammurabi, que era el máximo monarca en aquel momento, él inventó un código llamado el Código de Hammurabi, donde hablaba sobre la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, aquella persona que mataba a otro era asesinado de la misma manera. Eso eran las leyes en aquel momento. También aquí surgen los sistemas políticos monárquicos. Una monarquía es un sistema político donde la máxima autoridad es el rey. En el caso de la sociedad egipcia, es una sociedad teocrática, donde la máxima autoridad es el faraón. Pero vean ustedes que ahí la importancia de los reyes. Y aquí también surge la democracia. En Grecia ya sabemos que democracia es una palabra griega que significa el poder del pueblo, y que actualmente el término democracia lo usamos para lo que es las elecciones de autoridades en un país, en el caso del sufragio o voto, como le quiera llamar. Bien, estas son las características de la Edad Antigua, y aquí tengo un mapa sobre dónde se ubicaron cada una de las civilizaciones antiguas que les acabo de mencionar. Para no hacer una teoría eurocentrista, es decir, enfocarme solo en Europa, mencionaré algunas de América también. En el caso de Sudamérica, que aquí se encuentra en la región andina, a la civilización inca. En el caso de Mesoamérica, que nosotros somos parte de esta región,
Aquí se localizaron dos grandes civilizaciones que ustedes han escuchado hablar, que son los mayas y aztecas. En Europa tenemos lo que es Grecia, el Imperio Romano, lógicamente, y en África lo que es el Egipto, que se desarrolló a orillas del río Nilo. Mesopotamia, que quiere decir país entre ríos, es decir, que Mesopotamia actualmente se encontraba en los territorios de Irak, Irán y Siria, al igual que Grecia, ¿verdad? En la famosa península, bueno, aquí. En el caso de China, que lo encontramos en Asia, lógicamente, que son grandes civilizaciones del mundo. Vean ustedes las grandes civilizaciones del mundo, aunque hubieron otras, pero estas son las que más se destacaron. Ok, a continuación las características de la Edad Media. Bueno, la Edad Media se caracteriza, ya no es una sociedad politeísta como en la Edad Antigua, sino que esta es una sociedad monoteísta. Mono quiere decir uno, es decir, en la creencia de un único Dios. En este caso, en la religión católica, que fue la iglesia que tenía el poder en este momento, la religión católica se convierte de ser politeísta a monoteísta, es decir, en la creencia de Dios, se basa en la fe de Dios. También surgen los viajes de exploración a América, en el caso de Cristóbal Colón, que fue pues, el que emprendió los viajes. La iglesia era la que impartía las leyes, el feudalismo era el sistema económico, es decir, que se basaba en la agricultura y la servidumbre. Este sistema económico fue el que más se destacó en la Edad Media. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se dividía la sociedad en la Edad Media. En este caso, el rey era la máxima autoridad, vean ustedes, los nobles y monjes, y bueno, en el sistema económico el señor feudal era el que tenía el máximo poder económico. Y aquí los campesinos, como ustedes pueden ver, es la base o la última parte de la pirámide, que era lo mismo a decir como actualmente decimos la clase pobre en aquel momento, los campesinos. Bien. Características de la Edad Moderna. Bueno, esta Edad Moderna se caracteriza por los avances en la ciencia, arte y cultura, el surgimiento de las constituciones nacionales, es decir, las leyes fundamentales de los países. A partir de ese momento surgen. También surge el sistema republicano, que Honduras es parte de este sistema. En la Constitución de la República, ustedes lo pueden ver en el artículo 1. Y se eliminan las monarquías con el asesinato de Luis XVI en la Revolución Francesa, que era el jerarca en aquel momento de Francia, fue asesinado. Entonces, a partir de ese momento, actualmente siguen habiendo monarquías en el mundo, pero no tienen el poder que tenían antes. Aparición de los derechos del hombre, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Luego, más años después, nos vamos a dar cuenta que surgieron otros derechos humanos, pero estos fueron los primeros en la Revolución Francesa. Ahí tenemos una imagen de la Revolución Francesa. Y bien, las características de la edad contemporánea. Bueno, en la edad contemporánea, que es la que actualmente estamos viviendo, pues en esta edad se desarrollaron las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial en 1914 y finaliza en 1918. La segunda en el famoso Holocausto de Adolfo Hitler en el año de 1939. Y bueno, otro acontecimiento importante fue la llegada del hombre a la luna enviado por los Estados Unidos en el año de 1969. La transformación de la mano de obra sustituida por la máquina en la revolución industrial. En Honduras, en la edad contemporánea han habido grandes acontecimientos. En este caso sobresale la guerra entre Honduras y El Salvador. El mismo año que Estados Unidos estaba enviando el hombre a la luna, en ese mismo año, curiosamente, Honduras estaba en guerra con El Salvador. Ahora, en la famosa guerra de las 100 horas, ¿verdad? Ahora usted puede ver una película en los cines, aunque ahorita en este momento no, lógicamente, pero cuando ya podamos salir, usted puede ir a ver la película de Honduras y El Salvador, la guerra, que está en los cines. Ahora, en la edad contemporánea, ojo a este dato, ahora entraría la pandemia del COVID-19, es decir, que la pandemia del COVID-19 es parte de la edad contemporánea. Bien, ahí tenemos las imágenes de la edad contemporánea, el hombre en la luna y las famosas guerras mundiales. Bien, las etapas de la historia de Honduras son 5. La época prehispánica, ¿qué quiere decir esto? Es la época donde estaban las antiguas pues, civilizaciones antes de que los españoles llegasen a Honduras o al continente americano. Que ya sabemos que existieron muchos grupos en Honduras, los mayas, los lencas, que aún permanecen en la actualidad. Entonces, cuando hablamos de época prehispánica, nos referimos a los primeros grupos humanos en el país. El segundo momento de la historia de Honduras o etapa es el descubrimiento de Honduras en el año de 1502 por Cristóbal Colón. La isla que pisó, o el primer territorio que pisó Colón en Honduras fue la isla de Guanaja, que es la que estoy mostrando aquí con mi dedo, que en el pasado era conocida como la isla de Pinos. Fue el primer territorio descubierto en Honduras y Centroamérica. El tercer momento de la historia de Honduras es la época colonial, que inicia con la muerte del cacique Lempira. El cacique Lempira fue asesinado por un español llamado Rodrigo de Ruiz,
pues este le cortó la cabeza, y en una carta encontrada en México es donde se narra este acontecimiento. Vean ustedes que a partir del año 1536, que fue asesinado Lempira, aquí inicia la época colonial, la época donde los españoles toman control de nuestro país. En el 5 momento estamos hablando de la República, y el momento importante es la independencia de España, conocida también como la emancipación, el 15 de septiembre de 1821, aunque después Honduras, al igual que Centroamérica, se anexó a México, y más años adelante nos vamos a dar cuenta que pues logró independizarse totalmente. Pues bien, este ha sido el video del día de hoy, espero les sirva y que, como dice en la pantalla, muchas gracias, Dios les bendiga y les guarde, y cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.